Bienvenidos a La Caja Gris y estoy encantado. Hoy la verdad es que tengo mucha ilusión. Siempre traemos invitados con mucho renombre, pero en este caso especialmente. Hoy viene a hablar con nosotros y a jugar con nuestra mente Begoña Ibarrola. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid en el año 77. Cualquier dato, corrígeme si me equivoco. Trabajó 19 años como psicóloga y directora de centros para niños y adolescentes con discapacidad mental y problemas de conducta en escuelas y residencias. Lleva 45 años impartiendo formación al profesorado, formando a familias y a profesores sobre musicoterapia y inteligencias múltiples, inteligencia emocional, educación de las emociones y neuroeducación. Fue una de las primeras personas contratadas en España como musicoterapeuta y antes hubo otros investigadores en el tema, pero bueno, ella fue la primera persona contratada como musicoterapeuta. Publicó más de 270 cuentos, es una cifra muy loca, pero es así, 270 cuentos en 6 editoriales y muchos de ellos traducidos a más de 10 idiomas y 4 libros para adultos y una novela juvenil. Y en el año 2023, después de toda esta carrera, recibe un premio de la Asociación Española de Educación Emocional por su trayectoria impulsando la educación emocional en España. Y otro premio de la editorial Sentir y en categoría de psicología. Bueno, después de todo este currículum, yo creo que nos debería apetecer muchísimo hablar con Begoña Ibarrola y tenemos la suerte de tenerla aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Santiago. Buenos días. No sé, ¿cuáles son los libros de estos 270 libros que comentábamos antes? ¿Cuáles son los libros que tú recomendarías sin duda para padres o profesores? Ese libro que como que no debe faltar en tu mesita de noche o en una biblioteca escolar o... Bueno, tengo que aclarar primero que son 270 cuentos, pero que en algunos volúmenes hay 20 cuentos, en otros, en los primeros de Cuentos para Sentir, hay 46 cuentos. Sí, entonces, sumando todo, ¿no? Pero bueno, lo tengo por aquí y aquí en este último. Creo que es de los últimos que has sacado. Este es el que yo recomendaría para familias y profesores docentes. Voy a señalar 3 por edades, porque así me parece que, no sé, el espectro es más amplio. Este es desde 2 años y medio hasta 6 años. 80 actividades para la educación emocional. Luego, ya en plan cuentos, lo que no debe faltar es cuentos para educar niños felices, porque es muy divertido, sobre familias de animales que pasan muchas aventuras, muchas historias, y estos son 20 cuentos, por ejemplo. De 6 años más o menos, de 4 o 5 años a 8 o 9 años. Y este de 9 años a 12 años, Surfear la vida. Entonces, hasta ahí he llegado porque esta es mi última novela para el público ya preadolescente. Ahora estoy escribiendo yo una novela para adolescentes, pero todavía no se ha publicado. En ese que enseñabas, que es este que tengo aquí, sí, hay como muchísimas actividades, sí, muchas actividades. De hecho, tuve la mala suerte de conocerlo al final de curso, este último libro, y solamente he aplicado dos actividades en clase. Son, yo creo que cortitas, muy breves, hay un poco de todo, pero las usábamos en educación infantil y resultaron, o sea, fueron muy divertidas, la verdad. Sí, bueno, la verdad es que he seleccionado de tantos años de experiencia y de tanta conversación también con los docentes de infantil, he seleccionado aquellas que yo sé que funcionan, porque a lo mejor, yo qué sé, si tengo una batería de 200 actividades, pues he seleccionado las que pienso que son más divertidas, también más asequibles para las familias y para el profesorado, porque no necesitan comprarse materiales sofisticados ni caros, son con elementos que haya por casa, por la escuela, y que luego tengan un impacto en el pequeño, ¿no? O sea, que yo creo que empezar con la educación emocional a través de los juegos con 2 años y medio, yo creo que es una suerte y que ayuda muchísimo a gestionar las emociones cuando van siendo un poquito más mayores. Muy bien. Bueno, para empezar, a mí siempre me gusta hacer como una especie de guía a través de tu vida. ¿Cuáles fueron las decisiones, los puntos clave, todo aquello que ha derivado a que tú ahora mismo estés donde estés? Es decir, bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria, tu vida y que acabes escribiendo libros y formando a profesores y padres.
Bueno, yo siempre tuve claro que quería ser psicóloga. Era una vocación desde los 12 años muy clara. Pero en Bilbao, donde nací, no había psicología, entonces me trasladé a Madrid a estudiar. Claro, cuando terminé psicología ya empecé, porque yo había estudiado música en Bilbao, ya empecé a combinar el tema de la terapia a través de la música, me formé en musicoterapia, pero a la vez yo trabajaba con dos elementos claves en terapia, era la música y los cuentos. Yo escribía cuentos para los niños y jóvenes que tenía en proceso terapéutico, donde ellos mismos daban los finales y donde a través del cuento iban buscando incluso la salida, ¿no? Como el hilo de Ariadna a su propio laberinto. Con lo cual, pues yo nunca pensé en publicar cuentos. Esto lo tengo que decir. Mi función era cuentos para un entorno terapéutico, pero como veía que funcionaban y a mí me gustaba escribir desde pequeña, he escrito pues relatos, poemas, etcétera, pues bueno, yo tenía muchos cuentos ya acumulados. Y en el año 2000, en una conferencia que di sobre cómo manejar el tema de la vergüenza y la timidez en los niños, las diferencias que hay entre vergüenza y timidez. Bueno, leí uno de mis cuentos, de aquellos cuentos que yo ya tenía escrito, la historia de Dracolino. Y una persona se acercó a decirme que si tenía más cuentos como ese, era una editora de SM y fue, bueno, maravilloso porque en el 2003 ya salió Cuentos para Sentir con 46 cuentos que ya los tenía escritos. No eran nada más que corregirlos para ponerlos un poco en un estilo literario, entre comillas, porque claro, eran cuentos muy caseros, pero que yo sabía que funcionaban. Y entonces ahí salió Cuentos para Sentir 1, Educar Emociones, y luego Cuentos para Sentir 2, Educar Sentimientos, que tiene otros 30 cuentos. Entonces, claro, en un año salieron un montón de cuentos, pero la mayoría ya estaban escritos en contexto terapéutico. De ahí me empezaron a llamar otras editoriales, la propia editorial SM me encargó también otro tipo de material, y siempre me han ido llamando distintas editoriales. He tenido la suerte de trabajar, pues eso, ahora mismo para 6. Claro, para mí eso ha sido mágico, porque yo no era de vocación escritora. Me gustaba escribir en mis ratos libres y lo usaba en terapia. Entonces, claro, todo lo que yo fui aprendiendo sobre educación emocional, porque trabajaba las emociones desde hace muchísimos años, todo lo que aportó la neurociencia me parecía que las familias y el profesorado lo debían de saber. De modo que empecé a dar formación y por eso, cuando ya vi que no podía combinar mi trabajo como psicóloga en la Comunidad de Madrid con mi formación y con lo que me pedían, pues dije, bueno, pido la excedencia y me dedico solamente y es lo que estoy ahora. Ahora ya estoy jubilada, pero bueno, como soy escritora, puedo seguir escribiendo y dando conferencias de aquellos temas que tienen que ver con mis cuentos, ¿no? En concreto, pues de educación emocional o de musicoterapia o de neuroeducación. Esta es un poco mi trayectoria muy, muy breve. O sea que he llegado a ser escritora porque me han publicado y han confiado en mí muchas editoriales, pero no era mi vocación prioritaria. La primera, desde luego, además lo tenía muy claro, era ser psicóloga y poder ayudar a niños y adolescentes con problemas. En relación a esto, hablas mucho de tema de emociones y demás. Y bueno, para poder empezar a hablar de ello, yo creo que sería a lo mejor interesante establecer una pequeña definición, algo que nos concrete más. A ver, la gente de la calle, nosotros tenemos definiciones establecidas para una emoción, pero me gustaría algo más concreto, algo que me diga, pues mira, una emoción es esto. No sé Sí, pues mira, brevemente, una emoción es una reacción, es una experiencia que sentimos en el cuerpo y en la mente, es una reacción psicofisiológica muy compleja, pero que siempre está provocada por algún elemento. O sea, no aparece una emoción sin más. Aparece porque hay un detonante, vamos a decir así, un botón que se pulsa y yo reacciono. Y reacciono con distintas emociones, alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Las emociones no son predecibles. Aparecen, duran bastante poco, tienen mucho impacto a nivel fisiológico y eso sí, me impulsan a actuar en una determinada dirección. Por ejemplo, el miedo, pues a salir corriendo, a gritar o a esconderme, reacciones que no son pensadas, son reacciones. La tristeza, a meterme hacia adentro, a no estar tan activa, a bajar mi nivel de energía, ¿no? Para conectar con mi interior. Bueno, cada emoción nos provoca una reacción diferente. Conociéndolas, puedo gestionarlas, pero yo no puedo predecir cuál voy a sentir, por ejemplo, si dentro de una hora recibo una noticia de WhatsApp. No puedo predecir qué va a pasar. Pero si yo me entreno en el conocimiento de las emociones y en la gestión emocional, me puede enfadar mucho a lo mejor un mensaje que recibo, pero sé cómo actuar, no impulsivamente, sino desde la calma
doy una respuesta. Pero la emoción es una reacción muy impulsiva. Una persona, por ejemplo, que no sepa manejar las emociones, cuando se enfada, pues grita, chilla, insulta, que es lo que les pasa a los niños pequeños. Pegan, empujan, porque les provoca esa reacción de mucha energía. El enfado es muy, como yo digo, muy explosivo. Cuando se les entrena poco a poco en ir dando otro tipo de respuestas, pueden hacer una gestión emocional cuando ya son más mayores. Pero yo creo que la definición más sencilla es eso, es una reacción que además tiene funciones, ¿eh? O sea, una de ellas es que es función adaptativa. Nos sirven para adaptarnos a distintas situaciones de la vida. O sea, que es que venimos con ellas ya en el ADN y sentimos emociones antes de nacer. Así que tenemos que aprender a manejarlas, pero es una herramienta fabulosa para un ser humano. La vida sin emociones, que no sería la misma. Evidentemente. Decías que son de muy corto espacio de tiempo. Sí. Claro, entonces aquí hay que establecer una diferencia entre emociones y sentimientos o algo así, Claro. ¿no? Sí, claro, totalmente. Y esto es algo que a veces la gente no se da cuenta. Voy a poner un ejemplo para que se entienda muy claro. Me comunican que ha muerto un ser querido. En ese momento me entra una tristeza profunda. Puedo llorar, puedo no llorar, porque no es obligatorio, pero me entra una tristeza profunda. Entro en esa emoción. Vale, esa emoción me dura un tiempo, pero ¿qué pasa? Luego sigo sintiendo esa emoción porque me acuerdo de esa persona, recuerdo los momentos que hemos pasado juntos. Ahí entra ya el pensamiento. El pensamiento más la emoción es el sentimiento. Entonces, el sentimiento es mucho más lento, me puede durar más tiempo. Yo me puedo enfadar muy rápido porque alguien me dice algo, pero luego empiezo a darle vueltas. ¿Y esa persona qué habrá pensado de mí? ¿Se habrá creído que me puede tratar así? Pues se va a enterar. A ver que cuando me pida un favor no se lo voy a dar. Y además, entonces empiezo a pensar y es un sentimiento de enfado. Pero la emoción es muy rápida, dura unos segundos y desaparece. Lo que pasa es que el impacto fisiológico es muy fuerte, porque cada vez que sentimos una emoción, al torrente sanguíneo le llegan sustancias químicas diferentes. De modo que, claro, mi cuerpo se predispone a actuar en una dirección sin que yo, que no me he entrenado, pueda hacer nada. Pero el sentimiento ya es mucho más lento. Incluso puede durar, vamos a decir, por el ejemplo del duelo, 1 mes, 2 meses. Entonces ya se convierte en un estado de ánimo. Y alguien puede decir, últimamente estás muy tristona, te veo con muy baja energía, muy baja de forma. Claro, estoy elaborando un duelo. Y entonces eso es un proceso que implica, pues no solamente un sentimiento, ya un estado de ánimo que alguien desde fuera me lo puede percibir, incluso puede contrastar cuál era mi estado de ánimo antes de recibir esa noticia y después del fallecimiento de ese ser querido. Y lo puede entender, porque elaborar el duelo al final lleva unos meses, lleva un tiempo y es normal. O sea que la emoción muy corta, el sentimiento dura más, pero porque afecta al pensamiento, y cuando ese estado de sentimiento se mantiene en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Hablabas también de alegría, tristeza y todo lo demás. Me vino a la mente una película, Inside Out. No sé si la viste. Sí, por supuesto. Por supuesto. Voy a ver la segunda parte ahora que han incorporado nuevas emociones. Estaban saliendo los trailers, aún vi algún tráiler ayer a la noche y dije, anda, mira, pues curioso. No sé si recomendarías este tipo de películas. ¿Os toca? Sí. Totalmente, pero con una matización. Y te lo comento porque a un grupo de psicólogos en Barcelona nos hicieron un preestreno de la primera, del revés de la primera. Y yo hice una crítica que es obvia, y la hago aquí también, porque hay que verlo con estos ojos. La alegría es una chica rubia, delgadita, mona, y la tristeza es gorda, bajita, fea y con gafas. Entonces, y la ira es un hombre con bigote y con puro. Entonces, hay que tener cuidado con los estereotipos. Enfadarse se puede enfadar cualquier persona. La alegría no tiene por qué ser guapa y la tristeza fea, porque le estamos dando un mensaje a los niños que no se dan cuenta que cuando luego hacen representaciones en la escuela nadie quiere trabajar la tristeza, nadie quiere, porque es muy fea, muy gorda, con gafas, tal. Hay que tener cuidado. O sea, todos los seres humanos tenemos nuestras emociones básicas a nuestra disposición. Y poner el letrero de esta es la mejor, la alegría es la mejor, menos mal que al final la película se salva, entre comillas, por la tristeza, que tiene un papel prioritario. Pero ya los estereotipos de personajes, y yo se lo comenté a Pixar, ¿no? Y me dijeron que, bueno, que sí, que realmente, que se habían dado cuenta, que sí, porque efectivamente, la alegría parece que es a la que nos queremos abonar todos. Sin embargo,
las otras emociones tienen sus funciones, no las podemos dejar de lado, pero tampoco las podemos ver como malas. No hay emociones buenas ni emociones malas. Lo que quizás este estereotipo provocó es que los niños sí dijeran, la tristeza es mala, el enfado es malo. No, es que hay veces que hay que enfadarse y hay veces que lo pertinente es estar triste. Y entonces la alegría no puede estar ocupando todo el espacio, ¿no? Que a veces en redes sociales parece que todo el mundo está contento. Hombre, esa tiranía de la alegría no es adecuada. Todos los seres humanos pasamos por todo tipo de emociones. Entonces, yo sí la recomiendo, pero con esa visión, estando un poquito atentos a que si el pequeño hace algún comentario de ¡ay, la tristeza qué fea es y tal! Pues es que es muy útil, es que es muy necesaria. Y no valorar solo lo que aparece como guay, como la alegría. Entonces, ahora como sé que en la segunda película van a incorporar otras emociones como la vergüenza, la ansiedad, etcétera, pues estoy deseando verla porque desde luego la idea es fantástica. Y detrás del guión está Paul Ekman, el experto en microgestos, el que ha diseñado la teoría de las emociones básicas. O sea, Paul Ekman, un gran neuropsicólogo americano, está detrás asesorando a Pixar. O sea que se ve que hay mucho conocimiento. En la película hay muchísimo conocimiento de neurociencia contado de una forma simple. Si el adulto la ve 2 veces, descubrirá algunos elementos que a los niños les va a pasar un poco inadvertidos porque es un poquito elemento complejo, pero tiene muchas lecturas. Es una película que recomiendo, sin duda. Yo la he visto varias veces y sí que tienes razón que en cada una de ellas te encuentras un detallito. Y algún dato, sí. Está muy, muy, muy llena de contenido, muy interesante además, sí. Vale, mientras hablabas, surgieron muchos temas, tema de funcionalidades de las emociones, temas de la tiranía de la felicidad en la sociedad. Son como 2 preguntas separadas, pero creo que están bastante ligadas. O sea, como que entendemos la sociedad que lo bueno es estar contento y estar bien. En ese sentido, ¿lo estamos haciendo bien como sociedad? ¿Qué opinas? ¿Qué consejos nos das? A ver, yo creo que todo el mundo es consciente, todo el mundo que usa redes sociales es consciente de que las personas que aparecen ahí dan su mejor cara y que muy pocas veces aparece un influencer o un youtuber contando algún problema o alguna situación un poquito difícil. Es como si lo negativo de nuestra vida fuera negativo, de verdad. Y no es verdad, porque lo que nos hace crecer son las dificultades y los problemas, justamente lo que nos hace madurar. Pero como que esa cara no la queremos exponer. Entonces, si a los niños y adolescentes se les hace consciente de que todas las emociones tienen diferentes funciones, todas están para algo, y que no hay unas buenas y otras malas, pero que a lo que le gusta expresar a la gente, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien nuevo, le sonríes. O cuando te presentan a alguien, le sonríes. Bueno, la sonrisa es un fenómeno social. Paul Ekman incluso ha descubierto que hay 7 tipos de sonrisa y 6 son falsas. O sea, que son sociales, porque es verdad que genera un clima bueno de convivencia. Esto no significa que las otras emociones no estén presentes, pero no se visibilizan tanto. Entonces yo creo que yo soy partidaria de normalizar todas las emociones, hacer que en los vocabularios, que en el día a día, que en el diálogo de adultos con niños se pueda hablar de ello con normalidad y decir, pues hoy he tenido un día un poco malo porque me he enfadado ante tal cosa, tal otra, y que luego cuando vean que en redes sociales la gente da su mejor cara, se le puede decir, mira, están haciendo teatro, porque a lo mejor tienen un problema personal y están viviendo un drama, pero quieren dar su mejor cara, porque quieren comunicar, y sí que es verdad que la sonrisa engancha, y si ves a una persona un poco triste, pues como que pasas rápidamente. Entonces, siendo consciente de eso, no hay problema. Lo peor es no ser consciente y creer, por ejemplo, como yo he visto en jóvenes que tienen problemas, que todos los demás están felices menos ellos, que a todos los demás les va bien la vida menos ellos. No, a ese que están mostrando su mejor cara también puede que tenga reveses en la vida y dificultades y problemas. No te lo muestra, no significa. Y además hay algo que hay que dejar como muy, muy, muy claro, porque a veces tampoco se entiende bien que una cosa es sentir y otra cosa es expresar lo que sientes. Tú puedes disimular y expresar cosas totalmente contrarias a lo que estás sintiendo. No hay congruencia, no hay obligación. Tú te das cuenta qué emoción tienes, pero puedes expresar otra. O sea, si no, no seríamos capaces de hacer esa gestión emocional, ¿no? Y podemos empezar a disimular a los 4 o 5 años. Así que
Algunas personas son muy expertas, a otras se les nota menos, más, pero bueno, no lo hacen tan bien, pero se puede diferenciar. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que normalizar la emoción, todo tipo de emociones. No decir que solamente las que venden son la alegría, sino que además en todos los anuncios de televisión ahora aparece la palabra emoción asociado a qué bien y siempre con alegría, con bienestar. Y entender, eso sí, que es necesario hacer una buena gestión emocional para promover mi propio bienestar. O sea, yo no puedo negar, por ejemplo, si estoy pasando momentos de tristeza o de enfado o tengo miedo a algo que me tengo que enfrentar, pues lo tengo que reconocer. Pero luego si me entreno en cómo me enfrento a esa emoción y cómo la cambio, cómo la transmuto, cómo alguien me va a enseñar a hacer alquimia emocional, puedo cambiar esa emoción o ese estado emocional que he dicho antes, incluso que me duraba mucho tiempo, puedo hacer clic en un momento dado, hasta aquí. Ahora ya no sigo enfadada, ya no quiero seguir enfadada. Reconozco que me he enfadado, esto va a tener unas consecuencias, tendré que hablar con esta persona, tendré que aclarar, pero ya no quiero seguir enfadada. Y eso se entrena, es una habilidad que se entrena. Como se entrena la empatía, como se entrena la regulación o la asertividad. Son habilidades emocionales entrenables. Entonces la sociedad creo que tiene que impulsar un poquito más la normalización de todas las emociones y la educación emocional, efectivamente. ¿Y cómo? ¿Cómo gestionamos Los más todo eso? pequeños, empezando por las familias, O sea, la familia es la primera escuela de educación emocional. Y cualquier papá o mamá sabe que su bebé, antes de hablarle como por los gestos y por su postura corporal, o sea, la comunicación no verbal es anterior a la verbal. Entonces, si un papá o una mamá sabe perfectamente qué le pasa a su bebé observándolo, sabe cuando tiene miedo y lo consuela, sabe cuando está triste y lo arropa, sabe cuando está nervioso y lo calma, pues luego cuando empieza a hablar le tiene que poner nombre a sus estados interiores y decirle, mira, sé que estás muy enfadado, pero mira, no es obligatorio que muerdas a tu hermano porque te ha empujado, estás enfadado, vale, puedes hacer otra cosa. Y ahí empieza a ayudarle, porque no hay gestión emocional antes de los 6 años. Hay una ayuda a ese control o a esa gestión y regulación de emociones, pero es el adulto. Entonces, lo primero es que la familia se entrene. Yo por eso, en muchos de mis cuentos aparecen tips o consejos para las familias. Vale, le has hablado del miedo, pero ¿qué puedes hacer en una situación de miedo? Puedes hacer esto, esto y esto. Y les voy dando como unas ideas muy sencillas y muy simples para abordar la educación emocional. Luego, cuando el niño entra en la escuela, evidentemente la escuela debe abordar la educación emocional y de forma transversal. En infantil, casi todo el mundo lo hace. Yo diría que casi no hay profe de infantil que no haya hecho su educación emocional, que no haya leído, que no le interese, porque la etapa de infantil es pura emocionalidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando entramos a partir de los 6 años en primaria, y ya no digo en secundaria, la parte cognitiva es la reina del aula y nos abandonamos un poquito, dejamos de lado la dimensión emocional, que tiene que ser educada junto con la dimensión cognitiva. Y entonces lo importante ya son los conocimientos y los exámenes y las materias, y la educación emocional se queda ahí. Fíjate que la única comunidad autónoma que plantea la educación emocional dentro del currículo es la Comunidad Canaria. Bueno, en su asignatura de libre configuración hay una asignatura que tú puedes definir el contenido y ellos ya hace 10 años definieron que tenía que ser la educación emocional. Y han visto cómo ha sido importante, tan importante las consecuencias que habían empezado con primaria y ahora lo han pasado a secundaria. Que han visto el efecto tan maravilloso. Entonces yo creo que tenemos que empezar en la familia, luego seguir en la escuela y luego también que la sociedad intente seguir en una línea correcta de educación emocional, por ejemplo, simplemente un ejemplo, no mostrar que la represión es una vía y no hacer que las personas piensen que si no expresan lo que sienten y si están reprimiendo continuamente son mejores personas, no. Y entonces a veces nos encontramos que en la sociedad y los líderes que aparecen en los medios de comunicación o reprimen o explotan. Es como si no hubiera término medio. Ahora últimamente se han abonado mucho a la explosión emocional. Pero claro, la sociedad también tiene que dar ejemplo. Y los líderes tienen que dar ejemplo de contención emocional, de saber estar y saber manejar situaciones emocionales sin explotar, ¿no? Que sería propio de la infancia, pero no de la edad adulta, y tampoco sin reprimir. No es mejor quien reprime. El que reprime emociones
puede, yo no digo que sea obligatorio, pero puede apuntarse tantos para una enfermedad psicosomática. La represión puede ser la entrada a problemas mentales también. No era conocedor del dato de Canarias, de que introdujeron una asignatura. Sí, ¿Podríamos llamarlo esa así? asignatura. Eso es Hemocrea se llama, porque es educación emocional y creatividad. Hemocrea. En ese sentido, entonces, emoción y aprendizaje intuyo que van muy ligados, pero me gustaría que detallaras aquí un poquito. Bueno, pues mira, es curioso porque uno de mis libros para profesores se llama Aprendizaje emocionante. Y como casualidades de la vida, como me pasó con los cuentos, yo no escribí este tratado, entre comillas, de neuroeducación para publicarlo. Lo escribí porque me dieron una beca de una fundación vasca para que investigara la influencia de las emociones en el aprendizaje. O sea, yo entré en una convocatoria, bueno, y me seleccionaron ese tema y durante 2 años, dirigida por Rafael Vizquerra, gran amigo y un experto en educación emocional en España, pues hice esta investigación. Luego alguien de SM me dijo, mira, hemos creado una biblioteca de innovación educativa y nos interesa este tema. ¿Tienes tú algo sobre influencia de las emociones? Digo, he hecho una investigación, pero vamos, que para darle formato al libro, otra vez, tengo que explicar algunas cositas porque estaba lleno de datos científicos, de investigaciones de todo el mundo. Y digo, bueno, tampoco va a ser un tocho ahí que no sea intragable, ¿no? Entonces lo adapté para los profesores, ¿no? Pero fue así. Entonces, la neurociencia nos ha demostrado que la emoción y la cognición es una moneda de doble cara, no pueden ir separadas, ¿no? Que el estado emocional del alumno tiene relación con su capacidad para aprender. Que hay emociones que limitan el aprendizaje y otras que lo apoyan, que lo favorecen, que están ayudando a ese proceso de aprendizaje. Pero que la emoción y la cognición van de la mano, que no es una cosa separada. Entonces, claro, eso al profesorado le viene muy bien porque son datos científicos, le está diciendo también la neurociencia cómo generar un clima de aula emocionalmente sano para que el alumnado no solamente aprenda, sino que sienta bienestar, que eso es algo más que aprender, que me encuentro bien, a gusto en el aula, que no estoy estresado, que no tengo angustia porque me puedan amenazar, que me encuentro con unos niveles de bienestar que me permiten desarrollar mi potencial cognitivo, ¿no? Todo eso, pues, ha ayudado mucho. Y es un libro del que yo me siento muy orgullosa porque realmente está en muchas partes del mundo, no solamente en España, y forma parte a veces de manuales en estudios de pedagogía, con lo cual, claro, porque son datos científicos, no es algo que yo haya hecho. Yo he metido ahí mi parte de experiencia en educación emocional, de acuerdo. O sea, hay una parte mía, evidente, pero hay una parte enorme de investigación de muchísimas universidades del mundo que nos dan datos sobre cuál es el tema de la motivación, el tema de la atención, elementos que todos sabemos que influyen en la, pero que a lo mejor el tema de la emoción no se había tocado tanto. Y resulta que es que la emoción dirige la atención. Qué curioso. Y sin atención no hay aprendizaje. Entonces, ¿cómo enganchar? ¿Qué procesos atencionales? ¿Cómo provocar curiosidad al alumnado? Hay un montón de estrategias en el libro que, basadas en el funcionamiento del cerebro, hacen que el alumnado sienta emociones favorables al proceso de aprender y favorables a tener un ambiente de calma y no de confrontación o violencia dentro de las aulas, que por desgracia en muchos sitios se da todavía. Sí, a ver, para ejemplificarlo, en mi cabeza me gusta pensarlo como que un niño con un montón de problemas que vengan de casa, que están, bueno, en un estado como quizá depresivo, por poner una exageración, ¿no? Llega a clase y lo que menos le interesa es sumar con llevadas o sumar sin llevadas. Es que, ¿qué me interesa a mí si en casa tengo un montón de historias en las que estoy pensando, ¿no? Y por el contrario, si estoy aprendiendo mientras juego, me divierto, lo paso bien, pues el aprendizaje es mucho más significativo. Es mi pequeña receta, ¿no? De lo Es que, correcta, es correcta, es así. Ah, seguramente si profundizamos habrá muchas más cosas que podamos tocar, pero es mi pequeña receta que tengo en mi mente para pensarlo, ¿no? claro que también, por ejemplo, se me ocurre añadir no una emoción, sino más bien una actitud, que lo actitudinal es emocional, pero por ejemplo, el alumno que cree que tiene capacidad para aprender, la confianza en uno mismo, la autoestima afecta muchísimo al aprendizaje. Y la confianza en uno mismo es emocional, es decir, está basado en la percepción que tú tienes de que eres capaz, de que, aunque sea con esfuerzo, pero eres capaz de aprender. Entonces, claro,
también es verdad que para provocar un estado emocional positivo, a veces hay que cambiar las creencias sobre uno mismo, las creencias limitantes que te impiden a lo mejor tener confianza en que con un poquito de esfuerzo vas a aprender algo. Con lo cual, emoción y cognición otra vez vuelven a trabajar juntas. No solamente es decir, bueno, voy a promover un clima emocional, unas emociones positivas, sino que a veces para que esas emociones salgan a flote y ese niño o esa niña estén calmados en clase, por ejemplo, pues tiene que demostrar que confía en él. Y a veces hay que trabajar cambiando también las creencias en la propia capacidad, sí. Sí. Bueno, me apetece un poquito cambiar de tema, Muy bien. avanzar a musicoterapia, porque como decíamos antes, podemos hacernos una idea de lo que es musicoterapia, pero estando tú presente aquí, pues también me gustaría saber pues una definición un poquito más concreta y la relación que tiene con, bueno, la educación, con las emociones, no sé, primero definición y luego ya nos vamos derivando por otros temas, si te parece. Sí, pues mira, voy a ponerlo en plan muy sencillo. Es el uso profesional del sonido y de la música con una finalidad terapéutica en distintos entornos. Bien en el entorno clínico, en el entorno pedagógico, en el entorno social, porque hay muchas personas que trabajan en musicoterapia en entornos sociales, y siempre que el objetivo sea el bienestar personal, el emocional, el cognitivo, el mental, también el físico. Es decir, que la calidad de vida del paciente mejore a través de la música y a través del sonido, no solamente la música. Claro, la música se compone de ritmo, melodía y armonía, así, simplemente, ¿no? El ritmo afecta a la parte física, entonces cuando hay problemática física trabajamos más con el ritmo. La parte emocional está vinculada a la melodía y la parte mental está vinculada a la armonía, con lo cual es uno de los elementos más completos que afecta a todos los ámbitos del ser humano, a todas sus dimensiones. Por eso la musicoterapia, aunque no es todavía suficientemente conocida, bueno, y lleva muchísimos años siendo carrera universitaria en otros países, pero aquí, por ejemplo, hasta el año 2000, que desarrollamos el máster de musicoterapia en la Autónoma, dentro de la Facultad de Medicina, no había estudios reglados que posibilitaran que personas que a lo mejor vienen del mundo de la salud, de la educación, hicieran este máster, o incluso del mundo del trabajo social, hicieran este máster. Ahora ya sí, ahora hay gente preparada y por suerte en España contamos con grandes musicoterapeutas que están trabajando en distintos sectores. Claro, al ser una terapia, un uso profesional de la música, normalmente la persona ha sido profesional o es profesional en otro ámbito. Entonces, si trabajan en el ámbito sanitario, tenemos médicos, enfermeros, enfermeras que están trabajando en musicoterapia en unidades de quemados, en la unidad de prematuros, en la prevención de partos de riesgo, en oncología infantil, en consumo de drogas, bueno, en adicciones, en muchos ámbitos, pero dentro del ámbito sanitario. En el ámbito asistencial o sociosanitario, sociocomunitario, pues desde residencias de personas con Alzheimer hasta en las cárceles, en rehabilitación psicosocial, hasta en menores con problemas de conducta. O sea, voy a decir, no me voy a extender más, ¿no? En el ámbito educativo, pues evidentemente la música, como afecta también a las emociones y a la parte cognitiva, los elementos de la música pueden potenciar el aprendizaje y también pueden promocionar, vamos a decir, o provocar un mayor bienestar porque ayuda a la regulación emocional, a sacar a lo mejor una tensión interna, ¿no? El baile, el canto, el aprender a tocar un instrumento, para muchas personas ha sido su salida hacia la salud. Y luego, por supuesto, en el campo de la salud mental también está presente. O sea que es un uso profesional, pero que la persona tiene que dominar también aquel campo en el que va a desarrollar su actividad profesional. Bien sea, ya os digo, en la parte clínica, en la parte de salud, en la parte social, en la parte educativa. Sí, yo como profesor, si decido alguna vez meter temas de musicoterapia, igual no estoy metiendo musicoterapia, ¿no? O sea, a lo mejor estoy haciendo una actividad con una canción o lo que sea, pero no estoy realizando musicoterapia como tal. Si quisiera, tendría que... O sea, ¿qué formación necesito? ¿Universitaria? Porque me imagino que... Bueno, depende. Es como en otros temas, ¿no? Hay distintos niveles de especialización. Entonces,
no solamente nosotros tenemos el máster de musicoterapia, hay otras universidades que dan cursos de posgrado, hay otras incluso no universidades, pero centros que a una iniciación a la musicoterapia están muy bien porque te dan unas herramientas que luego tú puedes aplicar en tu ámbito personal o profesional, pero sí que es cierto que la musicoterapia se encuadra con un objetivo, vamos a decir, profesional y dentro de unos objetivos terapéuticos concretos. Ahora bien, en educación yo conozco personas, porque he dado formación, de educadores que sí que han introducido la musicoterapia, pero, por ejemplo, tenían clases muy, muy disruptivas con chicos y chicas con muchos problemas de tensión y de tal. En cuanto tú creas un coro o creas una banda o creas algo que les une, por ahí primero se controlan muchísimo las emociones más fuertes, ¿no? Como el enfado. A través del rap se puede canalizar muchísimo la violencia, pero canalizada, o sea, bien dirigida, y luego se crea una conciencia de equipo. Entonces, personas que estaban enfrentadas se unen cuando tienen que cantar juntas o tocar juntas o bailar juntas. Y ahí han hecho grandes cambios en las aulas promoviendo este tipo de actividades. Cuando hay unos objetivos muy claros, hay unas metas muy claras que tú quieres llegar, sabes la problemática a la que te enfrentas, sabes las características de tu alumnado, puedes incorporarlo, pero tiene que ser un proceso así, como muy, muy concreto. Otra cosa es que tú con la música sin más, porque a ti te gusta la música, pues hagas una canción para que se aprendan la tabla de multiplicar o hagas una canción con los pequeños para que hagan una ronda y se aprendan de memoria unos versitos que van repitiendo cuando se inician en el lenguaje. Eso es utilizar la música en cualquier ámbito, porque todos la utilizamos en nuestra vida. Para ir en el coche, ponemos la música para entretenerme, para bailar, para quedar con... La música es como un elemento, como el oxígeno, está ahí, no le damos tanta importancia porque es como común. Ahora, cuando ya dices, a ver, ¿cómo organizo estos objetivos terapéuticos? Esta persona que tengo delante, ¿qué problemas tiene? ¿Dónde puede incidir la música? ¿Qué elementos de la música quiero que sean prioritarios? ¿Qué hago primero? Que saque toda la energía extra a través del ritmo, luego entro en lo emocional, o sea, tiene que dominar, claro, qué aspectos van a influir en qué dimensión de la persona. Y en base a los problemas que tenga, se va a enfocar de una manera o de otra. Pero por eso digo que una cosa es la aplicación o el uso profesional de la música, que sería la musicoterapia, y otra es que todos aplicamos la música para cantidad de cosas sin que sea musicoterapia. Ojo, eso no significa que no sea terapéutico para mí, porque si yo estoy... yo qué sé, muy tensa y me pongo a cantar en el coche con una música de fondo, claro que me desfogo. Y claro que luego me encuentro mucho mejor, estoy haciendo terapia conmigo. O sea, que vamos a decir que hay una terapia común, cotidiana, del día a día, y luego hay una musicoterapia profesional. Y entonces ahí podemos distinguir, sí. Música terapéutica para ti personalmente o musicoterapia, ¿no? Claro, efectivamente. Claro, claro. Bueno, incluso hablando aquí... vuelves una y otra vez al tema de las emociones y es muy interesante porque da relevancia e importancia al tema de las emociones que fluctúan por todos los lados, incluso, pues eso, y en musicoterapia pues también, evidentemente, y hablabas de clases disruptivas y demás, que en una clase disruptiva lo que hay es emociones por todos los lados, ¿no? Y sin controlar. Sí. Sí. Bueno, me gustaría preguntarte sobre literatura infantil. ¿Por qué decidiste llegar a escribir cuentos y demás? Nos hiciste un breve resumen al principio. No sé si quieres detallar un poquito más. ¿Por qué empezaste a escribir cuentos y qué quieres trasladar a través de estos cuentos? Yo creo que quedó contestado, pero si quieres hacer énfasis en este punto en concreto. Pues mira, te cuento una anécdota de por qué empecé a escribir yo. Empecé a escribir muy pequeña, porque una tía mía me regaló Platero y yo, cuando tenía 6 años. Y me sentó muy mal que el protagonista muriera en el último capítulo. Y yo le dije a mi tía que... escribir la historia? Perdón. No, es que mi tía me dijo así como, de una manera muy sutil, bueno, si tú sigues escribiendo historias de Platero, Platero no muere. O sea, tú puedes seguir inventándote historias sobre Platero y Platero sigue vivo. Claro, ella me lo dijo, yo creo, sin ningún pensamiento profundo. Ella lo comentó simplemente. Pero yo dije, anda, es verdad, pues voy a seguir inventando mi historia sobre Platero y así Platero sigue vivo. Ya se morirá cuando le dé, pero de momento sigue vivo. Y así empecé a escribir, ¿no? Entonces siempre ha sido como una terapia también para mí.
y dar como canal a la imaginación, que la imaginación se puede quedar simplemente a nivel mental o la puedes plasmar. Entonces yo dije, pues mira, voy a ir plasmándola. Hay otros que pintan, hay otros que bailan. Bueno, pues yo empezaba a escribir y me gustó. Luego fui pasando a la poesía en la época adolescente y tal, pero siempre he estado vinculada. O sea que cuando utilicé los cuentos en terapia, también era porque había investigado un poquito cómo en la tradición oriental los cuentos tenían una presencia muy directa unida a la medicina ayurvédica. O sea, no era algo que yo empezaba a trabajar. No, 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 no. Hay una tradición oriental tremenda de que un médico puede, igual que prescribe una medicina, prescribe un cuento o un relato. Y le dice a la persona, mire, con este relato va a encontrar usted dentro del relato ideas que le van a ayudar a estar mejor. Y bueno, pues esa tradición en Oriente es como muy natural y muy normal. En España a lo mejor sí que había personas, porque incluso se habla de cuentoterapia, hay blogs de cuentoterapia, es decir, sí que buscaban relatos ad hoc, adecuados para una determinada situación personal. Pero la aplicación del cuento fue como muy, muy, muy seguida, porque si yo veía que a mí me había venido bien y yo veía que a mis pacientes pequeños les venía muy bien, bueno, pues yo seguía escribiendo cuentos para ellos. Entonces fue como como he dicho antes, ¿no? Un paso muy natural y mi sorpresa fue que los publicaran. Claro, eso sí fue sorpresa. Y todavía me sorprendo, ¿no? Alegría, ¿no? Claro, claro, claro. Y todavía me sorprendo que me sigan llamando las editoriales y me encarguen proyectos, porque sí, también es verdad que como tengo una experiencia como psicóloga muy, muy potente, muy amplia, pues claro, los cuentos que hago, yo ya sé cuál es la mente infantil, cómo es, cómo funciona, qué problemas puede tener. Entonces, claro, yo recibo todos los días correos de familias o de docentes diciéndome qué bien le ha venido a mi hijo este cuento, qué bien he trabajado en el aula con este cuento, nos ha venido. Y eso me anima, porque digo, claro, yo sé que funciona, porque yo ya los he probado. Y yo sé además el impacto que tiene un pequeño relato que puede abrir la mente de un niño más que un montón de discursos, ¿no? Que le pueden entrar por un oído y salir por otro. Entonces, un cuento a veces es como una buena música, te transforma, te conecta con una parte de ti muy importante que a veces los adultos pues no saben conectar con el alma infantil, y un cuento siempre conecta el alma infantil y con el niño interior que todos llevamos dentro, que eso no podemos olvidar, claro. Sí, y que no se vaya nunca, ¿no? Claro. Tengo muchísima curiosidad y quería preguntártelo, ¿cómo es tu día a día? Porque haces, no sé si a lo largo del día te lo divides, a lo largo de semanas o a lo largo de meses, pero muchas actividades eh, muy distintas o dispares. Escribes libros, preparas formaciones, ahora dices que estás jubilada, pero antes te dedicabas tiempo a estar en clase, en las residencias y trabajar con personas con discapacidad. ¿Cómo, cómo divides tu día? Porque a mí, por ponerte un caso, este proyecto de podcast y dar clase, se me acabó el día. Y aún a veces saco ratitos pues para... estoy haciendo una especie de juego de mesa y no me llega el tiempo a absolutamente nada. Y te lo pregunto y luego si la receta me gusta, te la copio. Eh, Bueno, tengo que aclararte una cosa. Mi trabajo en escuelas y en centros con personas con discapacidad fueron los primeros 19 años de mi trayectoria profesional, de 45. Luego pedí la excedencia y entonces ya me dediqué a formación y a escribir. ¿Cómo se logra? Con organización. Organización y saber priorizar. Yo, por ejemplo, ahora no tengo directamente un encargo de una editorial para hacer un proyecto de libro o de... No, no tengo ningún encargo editorial. Vale. Yo estoy con una novela que estoy escribiendo a mi ritmo, con lo cual lo dejo en segundo plano. Pero imagínate, por ejemplo, cuando me encargaron el taller de las emociones. Yo por la mañana sacaba 4 horas diarias para trabajar en ese libro. Evidentemente, menos conferencias, menos participaciones online o menos. ¿Por qué? Porque tengo que centrarme mucho más, porque normalmente las editoriales ponen plazo. Por lo menos a mí siempre me han puesto un plazo y en ese plazo yo soy fiel y lo cumplo. Y si puedo anticiparme una semana, prefiero. Entonces, ese plazo lo tengo organizado. Cuando acabo de escribir, por supuesto, tengo que hacer cosas en mi casa. Yo no vivo del aire. Entonces, bueno, pues me dedico a otras tareas cotidianas de la cotidianidad normal. Luego, a lo mejor, por la tarde, si tengo que preparar una conferencia, tengo que preparar
un artículo que me han pedido por alguna revista, pues me dedico a eso. Y luego tiempo libre que necesito para estar yo bien. O sea, que es que yo necesito tiempo libre donde estoy en el campo, pues tengo mi huerto, tengo mis paseos, cosas normales que una persona para estar bien necesita, tiempo libre. De modo que si me meten mucha presión, digo que no en un proyecto. Si me dicen, no, es que tienes que estar 8 horas diarias escribiendo, digo, no, lo siento, no puedo, porque yo también he aprendido a decir que no. Entonces, normalmente las editoriales son comprensivas y me avisan con tiempo y me dicen, mira, tienes este año para hacer este proyecto. Yo ya me organizo. Entonces, evidentemente, si me piden más conferencias de las que yo pueda abordar, digo que no, tranquilamente. Ahora que estoy jubilada, puedo seguir escribiendo y puedo seguir dando conferencias, pero he bajado muchísimo el nivel. ¿Por qué? Pues porque también quiero dedicar un tiempo a mi novela, que en algún momento saldrá a la luz. Algún momento, digo yo, no lo sé, pero porque es mi rato de esparcimiento. Así que en función del trabajo que tenga, pero la clave está en organizarse y en priorizar. Y en no ocupar todo el tiempo en el trabajo, porque si no, la mente no funciona bien y las emociones tampoco. Entonces, en las técnicas de autocuidado yo me las aplico, las cuento para los demás, pero me las aplico yo. Y entonces yo tengo que tener tiempo pues para el campo, para pasear, para hacer actividades que a mí me gustan y que van a ser como si dijéramos el necesario descanso para que luego mi mente funcione bien cuando tengo que prestar atención a un proyecto editorial o a una conferencia. Esa es la receta que te puedo dar, no hay otra. Yo la organización la llevo mal. Claro, por eso hay una cierta disciplina. Y no tiene que ser rígida, pero tiene que haber disciplina. Sin disciplina, desde luego, ya te digo que yo no hubiera escrito todo lo que he escrito, ni hubiera dado tantas conferencias. Imposible. No. Hablas del autocuidado. No tenía pensado, pero ya que estamos, ¿qué te parece si lo hablamos? En una charla que fui tuya, dijiste algo así, una frase que me marcó muchísimo y la recuerdo perfectamente. Si falla el cuidador, ¿quién cuida al cuidador después, no? No sé si quieres recapitular un poco por qué decías esto, si quieres lo recapitulo yo. A ver, no me acuerdo en qué entorno lo dije, pero yo lo digo mucho y no es una frase mía, la he escuchado muchas veces. De hecho, yo di un curso en el IMSERSO precisamente de educación emocional e inteligencia emocional para cuidadores, de cómo desarrollar las propias competencias emocionales para poder cuidar mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad tiene una creencia o nos hace creer algo que no es real, es falso, es una creencia falsa, ¿no? Que el que cuida a otros es una persona muy buena, muy generosa, pero que el que se cuida a sí mismo es egoísta. Entonces, eso es un error. Uno tiene que cuidarse a sí mismo para luego poder dar lo mejor de sí a los demás. Si uno no se cuida, evidentemente no puede hacer ni bien su trabajo, sea el que sea, y además es que es proclive a cualquier tipo de enfermedad. En cuanto haya una presión en su vida excesiva o los problemas se junten y se sumen, pues puede entrar en una depresión o en un estado de ansiedad o en estados que luego son más difíciles de tratar, ¿no? Entonces el autocuidado es el elemento de prevención número 1. Este año he dado varias charlas sobre autocuidado en los docentes, porque el bienestar docente es un elemento en riesgo ahora mismo. O sea, el malestar docente es enorme. Se han hecho 3 estudios sobre el estado de ánimo de los docentes en España en este año pasado. 3 estudios, ni más ni menos. Y todos coinciden en que tenemos unos niveles de malestar docente enormes. Claro, se intenta ayudar a que el alumnado esté bien. El primero que tiene que estar bien es el docente. Y para eso necesita cuidarse. Y muchas veces, como la actividad docente suele ser vocacional, te exige muchas más horas que las que estás en clase. Y abandonas elementos que pueden ser equilibradores para ti. Equilibradores emocionales. Para llegar al día siguiente a clase bien. Si no haces esas estrategias, si no desarrollas unos tiempos, unos espacios para ti, para cuidarte, tu calidad como persona va a disminuir, tu calidad de salud y tu nivel de bienestar va a disminuir. Entonces, por eso es muy importante cambiar esa creencia falsa de que cuidarse es de egoístas. No, cuidarse es de personas inteligentes que quieren dar lo mejor de sí a los demás. Lo decías exactamente en ese contexto. La charla a la que fui tuya fue en Obarco. Ah, sí.
lo dedicabas sobre todo a eso. Dabas como 7 tips para padres y docentes para, bueno, para estar mejor, ¿no? Claro. Y lo decías justo en ese sentido y me marcó, o sea, me la quedé para mí. Primero eres tú y yo hice el símil, no sé si lo hiciste tú o me lo hice en mi cabeza, el símil del avión. Sí, lo comenté. Sí, lo comentaste. Primero le pones el oxígeno primero te pones tú el oxígeno y luego se lo pones a tu hijo o al bebé o al niño que tengas al lado. O sea, es que Y en la sociedad tiene que ser así. es así. Yo no había caído. Ahí, gracias, me abriste un poco los ojos, pero es importante que tú estés bien para luego trasladárselo Sí, también a tu aula, a tus hijos. claro. Básico y fundamental. Y ya te digo, hay que quitar esa creencia de que cuidarme a mí y dedicarme tiempo a mí es egoísta. No, 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 hombre. El mejor acto de altruismo es estar bien. Porque entonces, en mano contagio altruismo donde esté. Perdón, en mano bienestar y contagio el bienestar donde esté. O sea que al final eso es altruista, ¿no? Eso es generoso. Sí, no lo había visto así. Estamos ya en la recta final. En este podcast hay una pregunta obligatoria, porque este podcast inició como un podcast donde íbamos a dar un poquito de visibilidad a videojuegos y demás. Al final derivó por otros lados porque hay muchísimas cosas que podemos hablar. Y esta pregunta casi siempre fue obligatoria y es, ¿eres jugadora de videojuegos? No, No. no soy jugadora de videojuegos porque yo creo que no está en mi cultura, no he tenido acceso a los videojuegos por edad, que ya tengo 70 años. Entonces, también es verdad que cuando veo a mis sobrinos jugar, pues en algunos momentos veo que son juegos muy entretenidos, que juegan en red y que favorecen muchísimo la comunicación social entre ellos y que son maravillosos. Pero me acuerdo que yo le vi una vez a mi sobrino jugar a un videojuego que consistía en matar personas, atropellar personas, ¿no? Y te daban puntos por atropellar personas. Y si atropellaba a una embarazada o a un anciano, le daban puntuación doble. A mí me pareció una aberración. Pero no está en mi mundo el jugar a videojuegos, aunque valoro que hay videojuegos maravillosos que pueden estar ayudando muchísimo en el desarrollo de algunas habilidades emocionales. Pero no soy jugadora, con lo cual no puedo. O sea, si me preguntas algo de videojuegos, no voy a saberte contestar. No. No tengo ni idea. La pregunta se acaba ahí, es simplemente eso. Lo interesante y el punto clave de este punto es saber también la opinión de nuestros invitados y en especial ahora mismo tuya acerca de pantallas, videojuegos y demás en el desarrollo de nuestros jóvenes. Porque es un debate que está muy en auge. Sí. A ver, el tema del uso de pantallas ahora mismo está en debate y es un debate positivo. ¿Por qué? Porque yo creo que ha irrumpido la tecnología, ya han irrumpido las pantallas en las familias y en la escuela sin haber hecho antes un estudio de para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué fin, ahora sí, ahora no, de esta manera sí, de esta manera no. O sea, de alguna forma se ha demostrado que las pantallas influyen en muchos aspectos, en algunos positivos en cuanto a la comunicación, ¿no? Porque nos abren a un mundo de posibilidades. Podemos comunicarnos con los demás, podemos relacionarnos con personas que están muy distantes, podemos tener acceso a culturas, a conocimientos totalmente diversos, muy alejados de los nuestros, y en ese sentido todo lo que es interactuar, comunicar es positivo. Pero claro, el uso de las pantallas a veces no es adecuado. Y yo digo el uso. ¿Por qué? A veces porque no se limita el tiempo. A veces porque se permite acceso a contenidos que la mente no puede digerir. La mente infantil, por ejemplo, se sabe que el acceso a la pornografía infantil empieza a los 8 o 9 años. La mente de esas edades no es capaz de discernir lo que está viendo y darle un sentido. Se ha demostrado también que tiene muchas consecuencias en las rebajas de la tasa de sueño, sobre todo en adolescentes. El abuso de pantallas, por ejemplo, en los niños pequeños para calmarlos, también tiene un efecto negativo tremendo, porque hace que dependan de una distracción externa para calmarse, ¿no? En vez de trabajar sus propios mecanismos. Es decir, es el uso el que no es el adecuado. Y claro, lo que ahora se está intentando, por lo menos a nivel de escuelas, y yo diría que también a nivel de familias, es tomar medidas. Pero hemos dejado demasiada libertad en el uso de pantallas,
no se ha dado suficiente información a las familias de cómo afecta, por ejemplo, el desarrollo cerebral, que no lo digo yo, que lo dice Álvaro Bilbao, que es un neuropsicólogo experto en infancia y juventud, y lo demuestra que de los 0 a los 6 años no deberían estar pantallas los niños pequeños, no deberían estar expuestos. ¿Y cuántas veces en un restaurante vemos que un mamá o un papá le dejan el móvil para que se entretenga y no moleste? Hombre, es que no es adecuado, porque las imágenes son muy rápidas, los estímulos visuales son muy rápidos y están afectando su desarrollo cerebral. Ya hay estudios de cómo ha afectado el uso de pantallas en edades muy tempranas al desarrollo infantil y con análisis a lo largo de 6 años, que se sabe perfectamente que incluso cambian las estructuras cerebrales. La corteza prefrontal es diferente, o sea, y es la sede del autocontrol, de las funciones ejecutivas, de la toma de decisiones, de la capacidad crítica, bueno, un montón de funciones que son necesarias para, vamos a decir así, para nuestra vida en positivo. ¿Quién no tiene que tomar decisiones? ¿Quién no tiene que regular sus emociones? ¿Quién no tiene que hacer un control de la atención? Muchos elementos que vienen, pero pues todo eso está dañado. O sea que el problema es el uso de las pantallas, ¿no? Y que luego se ha demostrado también, y esto son datos de recientes investigaciones, cómo los niños más o menos de 8 a 9 a 12 años, se ha hecho entre 8 y 12 años, que están, por ejemplo, más de 2, 3, 4 horas con pantallas, tienen unas conductas de irritabilidad, de falta de control emocional, de impulsividad, de falta de atención, falta de concentración, que les dificulta muchísimo la convivencia con los demás. O sea que hay muchos estudios ya que avalan que tendríamos que haber introducido las tecnologías y las pantallas con un uso adecuado, o sea, regulándolo, ¿no? Igual que, bueno, vale, entra un coche, pero el coche tú lo puedes conducir a una determinada edad después de hacer unos cursos, después de aprender también, de ir con un instructor al lado y ir viéndolo en vivo y en directo cómo conduces, luego ya te dan el carné. Pero aquí han irrumpido las tecnologías y el problema es que echar marcha atrás, cuando por ejemplo has dado toda la libertad del mundo a un adolescente para que esté con su tablet en su habitación, ahora decirle te limito el tiempo, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Por eso hay que empezar a entrenar desde pequeñitos y desde los 6 años, pues a lo mejor 1 hora máximo. ¿Cómo reacciona a la hora? ¿Reacciona mal? ¿Reacciona con violencia? Se está haciendo adicto. Entonces no puede controlar eso. Pues tengo yo como adulto que controlar por él. Claro, si ya nos estamos encontrando que que la duración media de adolescentes es 7 horas en pantallas, eso es un problema gordísimo, porque incluso es un día. Las relaciones sociales se ven dañadas. O sea, los críos podrían tener, por supuesto, un rato para videojuegos, para consultar con internet, para averiguar, vale, un tiempo limitado. Que el adulto sepa lo que está haciendo, dónde está entrando. Y luego incentivar las actividades sociales fuera, el deporte, el juego, el encuentro personal. Yo últimamente veo a jóvenes en una cafetería whatsappeando y en vez de hablar, es alucinante. No va a sustituir nunca una comunicación virtual a una comunicación personal, donde además es tan importante la mirada, los gestos, el tono de voz. Entonces todo eso en mensajes no se percibe, ¿no? Ni siquiera los emoticonos están dando una información verídica de cómo estás. Si yo te veo, si yo te oigo, si yo te miro a los ojos, sé cómo estás. Pero si me mandas unos emoticonos, no significa que eso sea real, ¿no? Con lo cual, yo creo, me parece a mí, que tiene que haber más conexión interpersonal fuera de las pantallas, tiene que haber un uso muy regulado de los tiempos. Por supuesto, 2 horas antes de dormir, prohibidas totalmente las pantallas, porque lo que nos dicen los expertos es que las pantallas emiten una luz azul. Esa luz azul hace que se retrase la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño, la que necesitamos para que nos entre sueño. ¿Qué pasa? Si los adolescentes, por ejemplo, ya por su propia etapa de adolescencia, la melatonina empieza a segregarse más tarde, por eso son bastante nocturnos, no necesitan dormir hasta a lo mejor la 1 o las 2, si encima están activándose con las pantallas, esa luz azul hace que se retrase todavía más. Y tenemos en secundaria zombies en las clases,
que han empezado a dormir a lo mejor a las 3 y a las 7 se han levantado. Con 4 horas de sueño no pueden aprender nada. Yeah. Entonces, los trastornos de sueño asociados a las pantallas, nos dicen los médicos que incluso pueden determinar inicios de distintos tipos de enfermedades, incluso problemas emocionales serios y de conducta. O sea que yo, como digo, hay videojuegos magníficos, hay videojuegos en red, por ejemplo, que permiten que compitan amigos o desconocidos, que tienen finalidades, entre comillas, educativas y que les ayudan a enfrentarse a situaciones difíciles, a dar respuestas, a tener reacciones muy rápidas de problemas, pero dependiendo la calidad del videojuego y lo que haya detrás, puede ser educativo o puede ser bastante destructivo. En ese sentido, a mí me gusta siempre diferenciar tema de videojuegos de tema de redes sociales. Sí, no tiene nada que ver. Veo muchísimos más problemas y conflictos en redes sociales que en videojuegos, pero bueno. Pero los videojuegos, dependiendo también, por eso yo te comentaba antes el videojuego que yo descubrí que estaba jugando a mi sobrino, a matar personas. O sea, por favor, es que se ha demostrado, porque esto lo he investigado yo, cómo afecta a los niveles de empatía. Una persona que sea adicta a videojuegos violentos disminuye su nivel de empatía. Esto se ha demostrado, no lo digo yo, lo dicen los investigadores. Entonces, queremos una sociedad empática, queremos una sociedad solidaria, queremos una sociedad pacífica. Tenemos que entonces vigilar un poquito qué tipo de videojuegos se les da carta abierta, ¿no? Porque esto sabemos que influye. Entonces, a ver, yo simplemente digo que hay videojuegos maravillosos y magníficos y que potencian muchísimo la rapidez a la hora de reacción, la toma de decisiones, la intuición incluso, porque muchos juegos, por lo que me han dicho, son muy intuitivos. No puedes tomar decisiones basadas en datos, sino que tienes que reaccionar rápidamente. O sea, que hay funciones cerebrales que se van a activar y que incluso hay juegos que permiten empatizar con otros. El tener un avatar y el tener que vivir unas experiencias también te permite, ¿no? El ponerte en lugar del otro. O sea que, pero hay que diferenciar lo que tú dices. Sí, redes sociales es un mundo y videojuegos otro. Y videojuegos hay educativos y destructivos. Sí, claro. Pues sí. Bueno, pues recta final terminada. Por aquí hasta aquí. No sé si te quedaron cositas en el tintero que quieras aclarar o que quieras matizar. No, yo creo que hemos tocado un poquito varios palos, ¿no? Y simplemente sensibilizar a la necesidad de impulsar la educación emocional en todas las etapas de la vida, desde bien pequeñitos, porque yo he hecho el seguimiento a niños y adolescentes durante muchos años y evidentemente los que han recibido educación emocional no es que sean marcianos, no es que no pasen unas crisis en la adolescencia, no, son normales, tienen su situación, pero cuando ya tienes herramientas de gestión emocional, tu vida es muy diferente, porque estás preparado para enfrentarte a las dificultades que vengan en la vida. O sea, el tema es que cuando viene una dificultad, tú tienes que tener ya el recurso. Es como el extintor. Cuando llega el incendio, tienes que tener el extintor para evitar que vaya más. Pero si te vas a buscar un extintor cuando aparezca el incendio, olvídate porque sume toda la casa. O sea, olvídate. Entonces, la parte de la prevención... Sí, porque la parte de la prevención, claro, no es cuantificable en el sentido de que, ¿y cómo voy a saber yo si en mi casa va a haber un incendio alguna vez? Mira, da igual. Pero tú ten el extintor, a llamar, ¿sabes? Tú da herramientas de educación emocional a tus niños y adolescentes, a tu alumnado. ¿Por qué? Porque en la vida les van a venir mal dadas en algún momento, van a tener problemas y dificultades. Si tienen esas herramientas, van a hacer frente de otra manera. Si no las tienen, no las improvisan. Es un poco mi mensaje final, que hay que apostar por la educación emocional. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias. Después de lo que decíamos de que tu organización dedicas muchísimo tiempo, aunque tengas tiempo a venir a un podcast de este tipo, se agradece muchísimo. Y gracias a ti, Santiago. Muchas gracias, Begoña. Y nada, despedirnos ya. Gracias por estar ahí. Y muy bien. Muchas gracias. Chao.